Muy bien, buenas tardes para todos. Vamos a ver en esta clase cómo desarrollar nuestra primera página web. Cabe destacar que todas las páginas web tienen la misma estructura. Ya sea una página totalmente compleja, con una alta interacción con el usuario, que se comunique con un servidor, que requiera una especie de logueo especial, como por ejemplo las redes sociales, las páginas de Facebook, YouTube o cualquier otro tipo de página donde yo necesite acceder a mi usuario o a mi sección de usuario con mi información básica de usuario. O ya sea también por una especie de página súper simple, sin ningún tipo de programación eh, con un alto detalle. Eh, Todas van a tener básicamente la misma estructura. Cuando hablo de estructura, de estas tres divisiones básicas. En primer lugar, la cabecera, en inglés sería head. Allí se va a colocar información que no va a aparecer visible cuando yo navegue, pero sí que va a ser necesaria para que la página web tenga todos los datos necesarios para que el navegador la considere como una página web. Por ejemplo, si va a ser un documento HTML, si va a ser en lenguaje español o va a estar en inglés o en algún otro idioma. Vieron que a veces cuando uno abre una página que está en otro idioma, Google automáticamente detecta ese idioma y te da la posibilidad de traducirlo. ¿Por qué? Porque en el head, en la cabecera de esa página web, está establecido el idioma de la misma. También va a tener información acerca del estilo que va a tener la página en cuanto al tipo de fuentes que se van a usar en la página web. Si va a tener un título que va a aparecer en la solapa del navegador. Si mi página va a tener algún icono especial en el cual el navegador va a tener que representarlo. ¿Sí? Eso se llaman meta información, o sea, son informaciones que no son visibles, pero sí que son necesarias para que el navegador tenga toda la información que necesite tener para que pueda representar la página web de una manera correcta. En segundo lugar, tenemos la segunda división, que es el cuerpo o el body, ¿sí?, de la página. En el cuerpo va a aparecer básicamente toda la información visible, en el pie de página también, ¿sí? En el pie también. La información visible de mi página web. Todo lo que yo escriba, todo el contenido, tanto a través de texto, gráficos, imágenes, cualquier tipo de elemento visual va a aparecer en el cuerpo de la página. Y en el pie de página se va a colocar básicamente la información o el copyright, o si tiene una empresa desarrolla esta página web, bueno, ahí estarían los datos de contacto del desarrollador web. Y muchas de las páginas también colocan al pie información básica también de navegación. Si algún navegador tiene algún problema en representar ciertos datos en pantalla, tienen como una especie de navegación inferior también que te va a poder acceder o te va a permitir acceder a las diferentes secciones de la página web, a los diferentes artículos, a las diferentes partes de ese sitio web. Hablando de página y de sitio, uno tiene que también saber que son dos conceptos parecidos pero distintos. Una página web es un documento HTML, pero un sitio web es un conjunto de archivos que está compuesto por HTML, que está compuesto también con información que puede estar escrita en JavaScript, información que puede estar escrita también en el lenguaje PHP, información que también puede estar escrita en CSS, que es uno de los lenguajes que se utilizan para darle la cosmética a la página web. HTML sería el encargado de establecer el marcado, la estructura
las diferentes divisiones de la página web, pero CSS es el encargado de colorear, de establecer tamaños de fuentes, de establecer tamaños de objetos, posición, comportamiento, ¿sí? Así que son dos lenguajes, son distintos, pero que suelen usarse siempre juntos. Así que nosotros en este curso vamos a aprender a usar básicamente HTML y CSS, y vamos a intentar también quizás hacer alguna introducción a otro lenguaje, como por ejemplo PHP o JavaScript. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar a nuestro editor de texto, que en este caso, recuerden, yo elegí Sublime Text, puede ser otro, pero yo les recomiendo que sea este, para que podamos sacarle jugo a todas sus prestaciones. En primer lugar, antes de comenzar a escribir y empezar a tener contacto con este lenguaje HTML, siempre me conviene a mí, antes de comenzar a escribir, guardar el archivo con el formato que sea correcto para que mi editor de texto reconozca que lo que yo voy a escribir está en el lenguaje HTML. Recuerden que estos editores de texto especiales, ¿sí? No estoy hablando del famoso Notepad o bloc de notas de Windows, que también puedo utilizarlo para escribir una página web, sin lugar a dudas, pero lo que tienen estos editores de texto es que tienen reconocimiento de palabras clave, tienen un código de colores que visualmente te ayudan muchísimo más a estructurar la página, no como el bloc de notas, que no tiene ningún tipo de marca visual o solamente se puede escribir en formato de texto común. En este caso, yo tengo que definir qué tipo de escritura voy a utilizar en mi editor de texto. En este caso, qué lenguaje voy a utilizar. Tengo dos formas de hacerlo. En primer lugar, puedo elegir de este sector, ahí donde dice Plain Text, hago un clic y elijo el lenguaje con el cual quiero escribir. Fíjense la cantidad de lenguajes que tengo para poder utilizar este programa. Notepad++ también tiene una alta integración. Entonces yo voy a elegir HTML. Entonces, de esta manera estoy decidiendo que todo el contenido va a ser HTML. Por lo tanto, mi programa, mi editor de texto va a reconocer todas las palabras clave que yo voy a ir colocando, porque está entendiendo que yo voy a escribir en HTML. Pero antes de empezar a escribir, yo lo segundo que voy a hacer es guardar el archivo. Así que voy a guardar el archivo, lo voy a guardar en el escritorio, Save As, y le voy a poner un nombre index, voy a ponerlo en minúscula, .html, y voy a guardarlo. ¿Sí? Me generó un archivito index. En este caso, como yo abro los HTML con Google Chrome, me aparece con el icono de Google Chrome. Si ustedes tienen otro navegador predeterminado, va a aparecer con el icono del navegador predeterminado. Lo primero que vamos a hacer es definir que lo que yo voy a escribir es una página web. ¿Sí? Entonces yo voy a escribir lo siguiente. Voy a poner HTML y voy a presionar inmediatamente a esto el tabulador. Recuerden que el tabulador o tab se encuentra a la izquierda de la letra Q. Automáticamente el programa interpreta lo que yo quiero que interprete, que detecte palabras clave, palabras que están relacionadas con el lenguaje HTML. Ahora, yo acabo de hacer esto, también lo voy a borrar. Podría haber hecho esto, HTML y ustedes dicen, uy, acá hay muchas más opciones que antes. Bueno, cabe destacar que los lenguajes se van actualizando. Y cuando se van actualizando, se van haciendo cada vez más relacionados con
nuestra realidad en Internet. Si tomamos en cuenta el HTML hace 10 años, no es lo mismo una página hace 10 años que ahora. Ahora hay un amplio uso del dispositivo móvil. Entonces, en la programación, o mejor dicho, no programación, la estructuración HTML va a tener mucho en cuenta también con qué tipo de dispositivo voy a utilizar. Entonces, fíjense lo que acabo de hacer yo. Voy a ir para atrás. En primer lugar, había puesto HTML y luego el botón, el tabulador. Si yo coloco solamente HTML, no va a poner ninguna información extra. Va a ser como un HTML antiguo, como se escribía antes. Ahora, nosotros sabemos, o cabe destacar, que la actual versión HTML es la versión 5. Entonces yo voy a poner HTML 2.5 porque le voy a decir a este blog de notas, a este editor de texto, que yo voy a escribir HTML pero en la versión 5. Entonces voy a apretar el tabulador. Esto lo voy a hacer siempre. Siempre. Y van a aparecer algún tipo de información. Vamos a explicarlo. En primer lugar, yo necesito saber o entender que en HTML se escriben con etiquetas. Las etiquetas son marcas. Si hay algo que yo necesito que cada uno de ustedes entienda, es que una etiqueta es una marca. ¿Sí? Es una marca que me está indicando dónde comienza una cosa y dónde termina. ¿Sí? En este caso yo tengo, fíjense, esta etiqueta HTML con ciertas propiedades, que después vamos a ver en detalle qué significa cada cosa. Dependiendo cada etiqueta va a tener sus propiedades. Pero que me dice que comienza acá y termina acá. Quiere decir que mi documento HTML comienza acá y termina acá. Bien, hay ciertas propiedades. Por ejemplo, la etiqueta doctype me está diciendo que la versión que yo voy a utilizar es la versión 5, la actualizada. El tipo de documento es HTML actualizado. También la etiqueta HTML tiene una propiedad lang, en este caso, que se puede cambiar. Puedo poner español, es de español. Si yo lo dejo así, todo lo que yo escriba, el navegador va a pensar que está escrito en inglés. Así que si yo no quiero, por ejemplo, que me traduzcan nada, bueno, yo tendría que poner es. Pero en este caso yo voy a borrarlo porque no me interesa avanzar. Me gustaría ir de cero con todos ustedes. Bien. Entonces, lo primero que tendría que hacer, de hecho, esto yo lo podría borrar para este ejemplo, para no complicarles la vida, y arrancar solo con HTML. Dentro de la estructura de HTML dijimos que teníamos tres partes: la cabecera, el cuerpo y el pie. La cabecera le llamamos head, que comienza aquí y termina aquí. Dentro del head yo voy a colocar la información que yo crea necesaria para informarle al navegador ciertas cuestiones de mi página web. En este caso, yo esto lo voy a borrar por ser la primera página. Esto lo voy a borrar y me voy a quedar solamente con la etiqueta title dentro de head. Esto lo voy a separar para que ustedes vean con mayor claridad y que no se les confunda. Como ustedes utilizan hace algunos años los lenguajes de programación, saben que comienza una instrucción y bueno, en algún momento tiene que terminar. Entonces fíjense que la etiqueta de apertura, en este caso es la etiqueta head, que está envuelta en estos picos de menor y mayor, y cuando yo termino esa sección, la etiqueta head se encabeza, o la palabra head se encabeza con un slash o una barra. ¿Sí? Eso es importante. De esta manera le estoy diciendo al HTML que el encabezado, el encabezamiento invisible de la página comienza aquí y termina aquí. Yo puedo prescindir de esta información. Esta información es opcional. Me está diciendo cuál va a ser el título de la página, pero no el que va a aparecer en el contenido de la página, sino en la solapa del navegador, como si fuera esto. Imagínense que esto fuera el navegador Google Chrome
Y el título sería esta breve descripción que aparece en lo que se le llama título, ¿sí? Los traductores de la etiqueta o los desarrolladores de este lenguaje dijeron que bueno, title significa o se refiere a esto en particular y no al título principal de mi página, ¿sí? Eso se hace con otro tipo de etiqueta. Entonces, estoy diciendo que voy a escribir un documento HTML que comienza aquí y termina aquí. Dentro de la primera sección head, a mí me interesa solamente el título y le voy a poner mi primera página. Este lo puedo borrar. Con etiqueta de apertura y de cierre. Cabe destacar que las etiquetas pueden estar así también. Esto puede estar así. Porque este editor de texto lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Así que no importa si esto está así. ¿Sí? Visualmente es más fácil. Pero también podría estar así. Es exactamente igual. Eso depende de cada uno cómo le resulte más cómodo. Termina el head y ahora comienza el body o el body. El body lo que va a hacer es la estructura o la sección de la página donde yo voy a poner mi contenido. O sea, lo que va a ser visible en la página web. Entonces voy a colocar mi primera frase, que suele colocarse siempre cuando comenzás un nuevo programa o el primer programa que uno realiza en cualquier lenguaje de programación, que es la famosa frase hola mundo. ¿Sí? Entonces voy a poner hola mundo y lo voy a guardar esto. Lo puedo guardar con file save. Recuerden que yo ya le había puesto el título index, o puedo control S